Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a hablar de esta conferencia que se titula Lógica del Descubrimiento o Psicología de la Investigación, que Thomas Kuhn pronunció en 1965 respondiendo a Popper, y que después, como fueron publicadas las dos conferencias una década más tarde por Lakatos Simus Grave en 1975, vemos que los dos autores tuvieron oportunidad de conocer el contenido de la otra conferencia, leer los borradores, y hay pues referencias cruzadas en las conferencias. Entonces, bueno, voy a ir en orden con lo que dice esta conferencia. Justamente les comentaba a los primeros alumnos que se conectaron a la clase virtual que releyendo la conferencia tengo la sensación de que es muy larga y sobre todo muy interesante en todas sus secciones, y que casi se necesitarían 2 clases para abordar todo con detenimiento, pero pues voy a hacer el esfuerzo de resumir en estos 50 minutos que nos quedan los puntos más importantes. Y yo ya había dedicado a este debate 3 clases porque 2 ya me había dado cuenta que no eran suficientes, ¿no? Primero era pues originalmente una clase para la conferencia de Popper y una para la de Kuhn, pero como me parecía insuficiente, pues ya puse 3 y ahora me sigue pareciendo insuficiente, y yo creo que 4 es lo correcto, 2 para Popper y 2 para Kuhn, porque esta conferencia pues tiene muchísimos puntos interesantes de discusión para el curso de Filosofía de la Ciencia. Pero bueno, pues empiezo con el resumen y vamos a ver cómo nos va. Lo primero que hace Kuhn es establecer una serie de puntos en común que él considera que comparten Popper y Kuhn. Ya leyendo a Popper nos damos cuenta que no está de acuerdo con que tengan tantas coincidencias, pero vamos a poner aquí puntos en común que según Kuhn tienen los dos autores. Entonces nos dice, a ambos nos interesa la dinámica del conocimiento científico y no tanto buscar una estructura lógica como hacía el Círculo de Viena. Esto pues viene de que como Popper se presenta a sí mismo como un crítico del Círculo de Viena y de todo este movimiento llamado empirismo lógico, pues entonces Kuhn dice, pues estamos de acuerdo, ¿no? Entonces no nos interesa tanto la estructura lógica, sino nos interesa la dinámica del conocimiento científico, y ambos criticamos al empirismo lógico del Círculo de Viena. También dice que ambos ponen énfasis en la historia de la ciencia, damos importancia a la historia de la ciencia como una base de datos para ver si nuestros modelos son adecuados o no. Y como vamos a ver un poquito más adelante, pues Kuhn piensa que las características de la ciencia que ha resaltado Popper no son las que vemos con tanta frecuencia en la ciencia, sino que las vemos nada más de vez en cuando en las revoluciones, grandes revoluciones, como la revolución copernicana o como la teoría de Einstein, que llega y derroca a la teoría clásica de Newton. Bueno, y luego en el cuarto punto de coincidencia, según Kuhn, yo sí voy a poner una gran interrogante, porque dice, ambos rechazamos que la ciencia progrese por acumulación y enfatizamos el proceso revolucionario de sucesión de teorías. Entonces, allí sí, hasta lo voy a poner en otro color, porque yo creo que Popper sí piensa que hay acumulación del conocimiento, y aquí lo que está haciendo Kuhn es quererlo leer con su propia visión, pero me parece que no es el caso. Dice, ambos rechazamos que la ciencia progrese por acumulación de conocimiento. Y
dice Kuhn, dado que reconocemos la inevitable relación entre la observación y la teoría, ambos estamos conscientes de que no hay un lenguaje observacional neutro. Eso estaría dentro de las críticas al empirismo lógico. Entonces, si me permiten, lo voy a agregar aquí en la parte de arriba, en donde dice, ambos criticamos al empirismo lógico del Círculo de Viena. Por ejemplo, sabemos que no es posible un lenguaje neutro. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, cuando leímos a Kuhn en el 10º capítulo de la estructura de las revoluciones científicas, leíamos que para él el mundo cambia y lo percibimos de una manera distinta cuando entendemos un nuevo paradigma o una nueva teoría de la naturaleza. Entonces, nuestra teoría, nuestra concepción del mundo o nuestro marco teórico determina qué es lo que vamos a observar en el mundo, qué es lo que nos va a interesar, cuáles son los problemas que queremos resolver y por tanto dónde buscamos los datos, ¿no? O sea, qué características resaltamos, pues depende de qué visión tenemos del mundo. Entonces, no hay un mundo neutro de observación. Y esto, dice Kuhn, que pues Popper también lo ha reconocido, porque lo que hace Kuhn es que lee los libros de Popper y en ellos va encontrando sus propias ideas, como estas que están listando aquí. No sé si tuvieron oportunidad de ir leyendo también las notas a pie de página. Yo sé que no era obligatorio porque sí era una lectura más larga que el resto de las lecturas que hemos hecho para el curso, pero justo en la primera nota, Kuhn, no es cierto, es en la segunda, Kuhn explica cuáles son las obras de Popper que ha leído para afirmar todo lo que va a afirmar en su conferencia y entre ellas pues estos puntos en común, ¿no? Y dice que leyó los libros de 1957, del 59, del 63 y del 45, o sea, leyó 4 o 5 libros de Popper. Y entonces al irlos leyendo dice, mira, aquí Popper está criticando al Círculo de Viena, aquí Popper reconoce que la observación está cargada de teoría, y entonces pues hace esta lista de coincidencias. Pero, además de estas coincidencias, dice Kuhn, pues también tenemos que reconocer que tenemos algunas divergencias. Y esto se ve sobre todo cuando los alumnos de Popper leen mis libros, eso dice Kuhn, ¿no? Dice, los alumnos de Popper o los seguidores de Popper han prestado atención a 2 características de mis textos y esas características ni siquiera son tan relevantes, pero son las que a ellos les parecen importantes porque me están leyendo con ojos popperianos, ¿no? Entonces, dice que hay 2 puntos que los alumnos de Popper, vamos a poner seguidores porque así lo dice, seguidores resaltan en la obra de Kuhn. Uno es el exagerado, dogmático, indeseable compromiso que tienen los científicos con una específica tradición o visión del mundo o con un paradigma. Entonces vamos a poner aquí el indeseable compromiso, indeseable porque dogmático, ¿verdad? Compromiso de los científicos normales con un paradigma establecido o tradición. Y el segundo punto es el descontento que Kuhn ha mostrado con la falsación popperiana. Ustedes que ya leyeron este texto,
¿cuáles dirían que son las razones de Kuhn para estar descontento con la falsación popperiana? Déjenme ver sus caritas. Carlos está levantando la mano. Adelante, Carlos. La levanté la mano para otra cosa, pero ya que pregunta lo de la falsación, sí. Pues remitía a un artículo de Imre Lakatos que descargué de un sitio de Berkeley y que pues leí la introducción y noté que iba a pasar totalmente de noche. Me hizo replantearme mi gusto por la filosofía de la ciencia. De plano. Pues nunca he sido bueno para matemáticas, pero en lo que no tenía tanta simbología, entendí que pues es un concepto al que no hay que andar buscándole, ¿no? Que si ya está establecido, no hay por qué andar dándole nuevos significados, ¿no? Es lo que usted nos dijo claramente, ¿no? Yo le proponía, ¿por qué se inventa la palabra falsación si ya existe refutación? Entonces, es porque refutación tiene una significación matemática ya simbolizada y lógica. Entonces, él creo que por eso, ¿no? Él se inventó esa palabrita, pero primero ya existía refutación y él estaba dando otro significado que era como, entiendo, como patito, ¿no? Mira, lo que pasa es que la refutación o la contrastación que proponían los miembros del Círculo de Viena del empirismo lógico, la propusieron con el objetivo de encontrar criterios de verdad, criterios para saber cuándo eran verdaderos las proposiciones, los enunciados o las proposiciones de la ciencia. Y esto pues ustedes ahora lo tienen claro porque leyeron a Carnap y vieron justo cómo hace toda la simbolización. Bien dices que les encantaba el formalismo y Carnap propone de una manera muy formal ciertos criterios de verdad para ver cuándo las proposiciones son científicas. Pero Popper se deslinda de ese proyecto porque dice, a mí ya no me interesa la verdad. Ellos fracasaron en estar buscando criterios de filosofía del lenguaje y por eso propone un nuevo término, también un poco para que se entienda que no está haciendo lo mismo que Carnap. Entonces voy a hacer uso nuevamente del pizarrón para que le dediquemos un ratito a hablar sobre la falsación popperiana y en concreto cuál es el descontento de Kuhn, ¿no? Esta última parte que tenemos aquí es la que voy a desarrollar ahorita. Entonces, Fernando, no sé si quiera tomar foto, voy a borrar el pizarrón. Ya, doctora, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a pasar aquí, o sea, por aquí, en esta esquinita voy a poner nada más como recordatorio que Carnap propone criterios de verdad y de cientificidad y en eso habla de contrastación y refutación cuando busca criterios de verdad y de cientificidad. Y ahora sí, más adelante estamos hablando que Carnap hace esto en la década de los 20 y los 30, que ya lo pasamos y ya lo leímos. Y después, Sir Karl Popper dice, yo no quiero hablar de criterios de lenguaje, ni quiero hablar de la búsqueda de la verdad que Wittgenstein sembró en Carnap. Dice, yo sí estoy interesado en demarcar cuando algo es científico y cuando algo es pseudocientífico. Deja de hablar de metafísica, pero sí habla de pseudociencia. Y entonces propone su propio término. Carlos, quisiera como explicar que no es
pues solo como una ocurrencia o una locura, sino que es como justamente para dejar claro que no es lo mismo que estaba proponiendo Carla, ¿no? Entonces, por eso inventa esta nueva palabra y entonces habla del falsacionismo y nos dice que cuando las predicciones no se cumplen, en un experimento, entonces las teorías se abandonan. Eso es un resumen bastante injusto de lo que está proponiendo Popper, pero es como algo que repite mucho y que tanto Lakatos como Kuhn notan que es demasiado exagerado. Justamente gracias, Carlos, por mencionar a Lakatos. Lakatos es un alumno que conoce a Popper y conoce a Kuhn, y entonces nos va a decir que la propuesta de Popper es ingenua. Se llama Imre Lakatos. Y dice, lo que está proponiendo Popper es ingenuo. Dice, el falsacionismo es ingenuo porque cuando un experimento falla, los científicos no abandonan sus teorías. En general, lo que hacen es buscar cuál fue el error en el experimento. Y este es un golpe bajo que el hecho de que Kuhn mencione a Lakatos en su conferencia, aquí miren, van a ver como en mis notas tengo aquí, que dice, es un golpe bajo mencionar el falsacionismo ingenuo, porque pues imagínense que un alumno tuyo publique libros y artículos diciendo que tu propuesta es ingenua, o sea, fue algo que de hecho después de una larga amistad, pues logró que se enemistaran Popper y Lakatos. Y bueno, o sea, lo que va a decir Lakatos es que una sola falsación, un caso negativo, no hace que abandonemos nuestras teorías porque no estamos en un terreno lógico en el que estamos trabajando por inducción y queremos demostrar, por ejemplo, la generalización de que todos los cuervos son negros, ¿no? Y cada cuervo negro, pues solo hace que estemos más seguros de nuestra generalización. Pero cuando llega un cuervo blanco, la abandonamos. Ya esa frase que dice todos los cuervos son negros es falsa, es incorrecta y la abandonamos para siempre. Lakatos dice, en la ciencia no ocurre así. Cuando no funciona un experimento, muchas veces vamos a perseverar, y Kuhn, de la mano de Lakatos, en esta conferencia, bueno, sí, vamos a poner aquí en negro lo que dice Kuhn, a Lakatos lo quiero dejar así, y ahora quiero otro texto para poner aquí lo que va a decir Kuhn, siguiendo, digamos, citando a Lakatos y siguiendo en esa línea. Dice que en realidad lo que ocurre es que muchas veces se hacen ajustes y reajustes. La ciencia se ajusta y reajusta en repetidas ocasiones. Y un poquito para suavizar, dice, bueno, Popper no es del todo ingenuo porque si leemos con cuidado sus libros vamos a ver que él reconoce que antes de falsar de una manera definitiva una teoría, se suele dudar de la fiabilidad del experimento. O sea, si se repite y se piensa que pues algo pudo haber fallado en las condiciones. Sin embargo, y aquí está la crítica fuerte, dice, una vez que Popper reconoce que no se da esta falsación definitiva o concluyente siempre, no proporciona nada que sustituya a esa situación. Popper no proporciona nada que supla a la falsación definitiva.
¿Qué nos está queriendo decir aquí? Si se acuerdan, en la clase sobre Kuhn hablamos de cómo un paradigma hacia sus finales empieza a encontrar muchas anomalías, muchos hechos que no puede explicar. Y él nos daba 3 salidas posibles para esas anomalías, esas situaciones incómodas en las que los científicos encuentran hechos inexplicables. O sea, una de las opciones es que llegue un nuevo paradigma y entonces ya rechacemos el anterior. Esa es la situación que Popper está tomando en cuenta. Pero a veces no tenemos una nueva teoría, no tenemos ya a la sustituta que va a suplantar a nuestra visión del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues a veces los reacomodamos, hacemos hipótesis ad hoc y nos adecuamos. Yo digo que siempre es como si tuviéramos un globo aerostático y lo parcháramos. Entonces, pues hacemos parches para salvar a nuestra teoría, o a veces se quedan como piedras en el zapato, se quedan como casos sin resolver, incómodos, y hasta que llega una nueva teoría se resuelve. Entonces, Kuhn en su modelo de cambio científico sí está proponiendo las diferentes situaciones, y la crítica que le está haciendo a Popper aquí es que solamente toma en cuenta una de las opciones, que es la revolucionaria. Entonces vamos a poner aquí. La ciencia se ajusta y se reajusta según Kuhn. Popper no proporciona nada que supla la falsación definitiva y se concentra o pone atención o solamente da importancia a las situaciones de revolución. En las revoluciones científicas. Entonces, esta frase de que Popper se centra en las revoluciones científicas, pues hay muchas maneras de decirla. En la conferencia se repite en varias secciones este hecho de que Popper está poniendo atención solamente en los casos revolucionarios. Entonces, ahorita me gustaría pasar a hacer énfasis en estas situaciones revolucionarias que Popper resalta todo el tiempo y que Kuhn menciona aquí en su conferencia. Antes de que borre el pizarrón, ¿tienen algún comentario respecto a esto? Yo sí, prof. Adelante. ¿Puedo? Sí, déjenme nada más quito el pizarrón para poder ver su carita. ¿Yo? Sí, bueno, estabas tú pidiendo la palabra, ¿no? Adelante. Sí. Es que en el texto, en el ¿Sí? que nos pasó, que creo que es la del fondo, en lugar de falsación ponen refutación, refutación, y por eso me volvió a confundir, que no era el término que hizo como desescalado, como minimizado, ¿no? El término que inventó Popper. Pensé que sí, entonces había sido una, y por eso Kuhn lo criticaba y decía, mira, si Lakatos ya hizo un manual de cómo usar matemáticamente la palabra refutación, porque usted lo usa así. Entonces sí era eso de falsify lo que usaba, pero lo tradujeron en este texto, lo tradujeron como refutación entonces. Sí, Pero era Carlos, falsify. tienes razón en que la traducción no es muy afortunada. A veces pasa que traducen los textos personas que conocen bien el idioma inglés y el idioma español, pero no conocen estos pequeños como debates o rencillas terminológicas entre los filósofos de la ciencia. Y entonces, por ejemplo, uno de los peores errores en las traducciones de los textos de Popper es que digan que su libro se llama La lógica del descubrimiento. Es la lógica de la investigación, porque a Popper no le gusta el descubrimiento, no le importa. Y ese es otro detalle como que a veces es incómodo. Y sí, tienes razón, yo aquí en mis notas tengo que la conferencia traducida dice:
Una vez que Popper desecha la contrademostración concluyente, no proporciona nada que sustituya a esta contrademostración. O sea, están utilizando palabras que les parece que describen la situación en la que no se cumple una predicción, pero en efecto esta terminología de la falsación o así, pues nos dice algo, ¿no? O sea, tiene una historia de fondo y pues el término que propone Popper es la falsación. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a continuar con esta acusación que hace Thomas Kuhn de que Popper solamente está pensando en las revoluciones científicas. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, doctora, gracias. Muy bien. Entonces, para poner exactamente la frase de la conferencia, a ver si ahorita me puedo ir un poquito en orden. Esto está en la sección 1. Ven que dice Kuhn. Hay 4 afirmaciones respecto a la ciencia o la filosofía de la ciencia en las que Popper y yo hemos entendido cosas completamente distintas y su conferencia la estructura con estas 4 secciones, ¿no? Entonces me voy a tratar de ir un poquito en orden. En esta primera sección nos dice: sugiero que Sir Karl Popper ha caracterizado toda la actividad científica en términos que solo se aplican a las partes revolucionarias. Y de una vez voy a escribir la segunda afirmación porque están muy relacionadas una con la otra, y es que Popper ha buscado procedimientos de evaluación de teorías que pueden aplicarse de manera apodíctica y con toda certeza en cualquier momento de la historia de la ciencia. Aquí ya son mis palabras, hasta aquí llega la cita, en cualquier momento. Historia de la ciencia. Pero esto, nos dice Kuhn, es inalcanzable. Popper ha buscado algo inalcanzable. Entonces, déjenme ver si la tercera también está relacionada. Bueno, pues era esto de la falsación, y ya hasta el final viene la cuestión de si debemos utilizar la psicología y la sociología o no. Esto lo voy a abordar hasta el final, pero por lo pronto me voy a concentrar en estas 2 afirmaciones. Lo que nos dice Kuhn es que los científicos, según Popper y según todos los filósofos de la ciencia, lo que hacen es que construyen teorías y después las llevan al experimento para contrastarlas mediante las observaciones y se toman decisiones acerca de si se conserva o no se conserva esa teoría. Para Kuhn, en los periodos de ciencia normal se hacen este tipo de contrastaciones con frecuencia, pero cuando se hacen esas contrastaciones no se está poniendo en duda todo el marco teórico, simplemente se están haciendo experimentos, como comentábamos en alguna de nuestras clases, para completar un rompecabezas, como puede ser la tabla periódica o como puede ser una clasificación de plantas. Entonces, claro, se está experimentando y se están llenando los huecos, pero no se está poniendo en cuestión
la visión del mundo, ¿no? La contrastación en la que piensa Popper, nos dice Kuhn, es la que se da solamente en el derrocamiento revolucionario de una teoría aceptada y su reemplazamiento por otra mejor. Entonces, los ejemplos que utiliza Popper en sus textos son, por ejemplo, la oxidación de Lavoisier, que llevó a que la química se entendiera como la entendemos hoy en día y que la combustión es un proceso en el que se requiere oxígeno, y se abandonaron la teoría del flogisto y del calórico, que son así como las viejitas, ¿no? Oxidación de Lavoisier. Esto, por aquí hay flechitas, pero bueno, implica un rechazo de la teoría del flogisto. Y el otro ejemplo que pone Popper es el de el eclipse de 1919, que también hemos mencionado en nuestras clases, y que confirmó la teoría de la relatividad y implica el rechazo de la teoría física clásica de Newton, donde se entendía que una cosa era el tiempo y otra cosa era el espacio. Y llega Einstein y nos dice, no, ¿saben qué? Es una misma cosa, se llama espacio-tiempo y tiene tales y tales características. Se curva cuando hay una masa grande, etc. Entonces dice Kuhn, claro, Popper está pensando en estos momentos extraordinarios. Lo voy a poner aquí con rojo, a ver si me deja cambiar nada más. Voy a hacer un intento. Lo que nos dice Kuhn es, esto ocurre de cuando en cuando, extraordinariamente. Es rarísimo que tengamos que rechazar toda una visión de la naturaleza. Esto ocurre de cuando en cuando o de manera extraordinaria en la historia de la ciencia. Esos episodios son muy raros y la realidad es que los científicos en general están entrenados para la ciencia normal, esa que tanto le disgusta a Popper. Si algo caracteriza a la ciencia, es esa ciencia normal en que las personas aceptan que, pues como ahorita, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que la materia está formada por átomos, en que los planetas giran alrededor del Sol y pasan décadas y décadas y hay mucho conocimiento que no se está derribando. Lo normal es que pues hay un paradigma relativamente estable. Esa situación en la que todos discuten, como describe Popper en un ensayo sobre los presocráticos, ocurrió tal vez en esa época de los presocráticos, en que estaban ahí Tales y proponiendo todos sus contemporáneos que si el mundo estaba formado por agua, a ver si ustedes me pueden ayudar o me quieren ayudar. Yo me acuerdo que Anaximandro hablaba como de este elemento, quinto elemento diferente. Luego estaba Tales, estaba el del agua, el del fuego, el de la tierra y el del aire. Y después llega Aristóteles y nos dice, no, miren, lo que pasa es que todos tienen un poquito de razón y lo que pasa es que hay 4 elementos fundamentales y retoma a los presocráticos. Entonces, ¿alguien por ahí quiere decir algún otro nombre que yo ahorita no recuerde? ¿No? Bueno, el caso es que Popper tiene un texto en donde describe esta situación, esta discusión entre los presocráticos acerca de cuál era el elemento fundamental de la naturaleza. Y Kuhn dice, sí, eso pasó en la antigüedad y quizás en la Edad Media también se dieron ese tipo de debates en los que todos discutían y no se establecía uno como el que tuviera más razón sobre los demás. Pero una vez que se da
la llegada de la nueva ciencia con las matemáticas y la geometría y la astronomía medida, entonces la ciencia abandona ese tipo de discurso crítico que Popper quiere decirnos que es lo normal. Y lo que ocurre en la ciencia es que se establecen etapas de gran estabilidad y solamente vuelven estas discusiones en los momentos de crisis. Bueno, en esta sección, ya como para terminar de recalcar este primer punto, nos dice Kuhn que la contrastación no juega un papel tan decisivo como lo quiere hacer ver Popper y que a veces, sin que se den estos experimentos de falsación definitiva, las mismas tradiciones dan lugar a otras nuevas por la simple discusión y así. O sea, como que Popper nos quiere hacer ver que cuando hay un experimento como el del eclipse, ya se decide cuál es la verdad y cuál es la mentira, y Kuhn nos dice así como, no, la verdad es que eso ocurre muy, muy raramente, ¿sí? Esto ocurre de una manera extraordinaria y es muy raro. En casos raros de la historia de la ciencia. Muy bien. Solamente, dice Kuhn, cuando se repiten muchas veces los fracasos, entonces la comunidad empieza a cambiar de opinión. Ahora paso a la segunda afirmación y ya me voy a ir un poquito más rápido porque nos quedan 10 minutitos de clase. Bueno, como 15, porque empezamos 5 tarde y son 11:48, entonces yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar las últimas secciones, pero sí me voy un poquito más rápido. Vamos a la segunda afirmación. Popper ha buscado procedimientos de evaluación de teorías que parecen aplicarse con toda certeza. Aquí sí yo siento que hay una diferencia importante de visiones entre Popper y Kuhn. ¿Por qué? Porque Popper sí está buscando un método o unos criterios de funcionamiento de la ciencia que sean válidos independientemente del momento o de la comunidad. Hay una sola verdad y este procedimiento, por ejemplo, el de falsar las teorías, pues él piensa que es universal, que es apodíctico, incondicionalmente cierto y necesariamente válido. Entonces, cuando habla de los errores, Popper señala en general teorías científicas que se han abandonado. Por ejemplo, esta teoría del flogisto, que quedamos que era anterior a entender la oxidación, o la dinámica newtoniana, que se abandona con el eclipse, o la astronomía tolemaica, según la cual todo se movía en círculos perfectos y es abandonada cuando Kepler nos dice que hay trayectorias elípticas, ¿no? Entonces, para Popper, los errores de la ciencia son teorías ya abandonadas que ya no las voy a escribir aquí en el pizarrón, pero son las que acabo de mencionar, ¿no? Pero nos dice Kuhn, eso solo lo podemos saber a posteriori, solo podemos saber que fueron errores, pero porque después encontramos otras teorías, pero en ese momento en el que se está construyendo, o sea, que para los científicos era normal pensar que la Tierra estaba fija, en ese momento no podemos saber que son errores. Y pues Popper parece referirse a estos errores, pero ignora lo que ocurre en la ciencia normal. Nuevamente se está concentrando solamente en las épocas de revoluciones. Son teorías que ya se abandonaron, pero en su momento era imposible, entre paréntesis, en su momento de ciencia normal,
era imposible concebirlas como teorías erróneas, ¿sí? Cuando la gente pensaba que la Tierra estaba fija, o que estaba plana, o que el flojisto existía, o que las enfermedades se transmitían por medio de unas nubes invisibles que se llamaban humores o miasmas. Bueno, pues en ese momento no sabíamos que estábamos equivocados. ¿Por qué? Porque lo mismo nos puede ocurrir hoy en día. Cada etapa, cada comunidad ha pensado que tiene la mejor evidencia para afirmar lo que afirma. Entonces, claro, dice Kuhn, si nos quedamos con la visión puramente lógica de la inducción, de que buscamos puros cuervos nuevos, puros cuervos negros, y con uno blanco nos basta para desechar la teoría, pues entonces sí parece que Popper tiene razón. Pero lo que realmente ocurre en la comunidad científica es que cuando se encuentra un error, ese error no contamina por completo a la visión, ni se abandona por completo la visión. No sé si haya por aquí todavía, déjenme ir a ver sus rostros de nuevo. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de leer el texto de Pierre Duhem, este fue un texto que leímos a principio, antes de que empezara el calendario oficial de la facultad. Yo ofrecí como terapia ocupacional para los que estábamos recién encerrados en casa y no sabíamos qué hacer con nuestro tiempo. Ofrecí algunas lecturas y hubo 3 o 4 chicos que leyeron conmigo. No sé si hoy esté por aquí conectado alguno de ellos. Me acuerdo que estaba Vladimir. Aquí está. Sí lo veo conectado. Bueno, pues el caso es que estos 4 compañeros suyos leyeron conmigo el texto de Pierre Duhem, en donde ya dice lo mismo que está diciendo Kuhn aquí. Y es que cuando algo falla en un experimento, no se abandona así de sopetón toda la teoría, no contamina a toda la teoría de la manera en que en la lógica un solo cuervo blanco sí contamina toda la generalización o la frase que queremos afirmar de que todos los cuervos eran negros. O sea, ahí basta un caso. Esto es lo que está aquí en la conferencia de Kuhn como la asimetría entre confirmar y refutar. Cuando estamos confirmando y confirmando casos inductivamente, un solo caso malo, un contraejemplo basta. Pero la ciencia no funciona así. Y esto, fíjense que ya me acordé que todos ustedes también lo leyeron un poquito en el texto de Hempel. ¿Se acuerdan que leímos el caso de la fiebre puerperal? Y allí él habla de cómo se confirman las hipótesis y hacíamos los diagramitas lógicos de qué pasa cuando sí sale bien una predicción y cuando sale mal la predicción. Y ahí se hablaba de estas asimetrías lógicas, de cuántos casos necesitamos para afirmar algo en la ciencia. Espero que más o menos lo que les estoy diciendo no les esté sonando a chino después de haber leído el texto de Hempel. Bueno, pues sí siento que se me está acabando el tiempo. Entonces vamos a pasar a los últimos 2 puntos de la conferencia. Y voy a borrar el pizarrón, ¿está bien? Sí, doctora. Muy bien. Bueno, unas últimas 2 afirmaciones importantes y luego me gustaría comentarles cuáles pienso yo que son las 2 preguntas esenciales de este debate, ¿ok? Entonces, últimas 2 afirmaciones de Kuhn. La inconmensurabilidad. Afortunadamente esto lo conversamos en la clase de introducción al debate, entonces ya ahorita lo podemos pasar un poco más por encima. La inconmensurabilidad entre paradigmas no implica incomunidad. Le voy a poner justo abajo.
incomunicabilidad. No es lo mismo que sean distintas a que sea imposible la comunicación entre miembros de una comunidad y otra comunidad. Por ejemplo, un bilingüe puede generar el diálogo entre comunidades de paradigmas distintos. Y la otra afirmación, tal vez Popper aceptaría algunas tesis psicológicas y sociológicas sobre la ciencia si no fueran sobre individuos, sino sobre comunidades de científicos. Entonces, bueno, no sé si ustedes coincidan conmigo, pero me parece que Kuhn tiene un tono muy conciliador en esta conferencia, porque, bueno, empieza diciendo lo que tienen en común y luego en muchas ocasiones durante la conferencia dice, estoy segura de que Popper piensa esto mismo que yo, estoy seguro de que probablemente me inspiré cuando... o sea, Popper escribió su libro en 1952 y todos los libros que lee de Popper son anteriores y dice, sí reconozco que puede haber incluso algunas ideas que me hayan inspirado, entre otras muchas lecturas, las lecturas de los libros de Popper. Entonces, siempre está así como queriéndose acercar a él. Y pues esta última frase es un ejemplo de ello, ¿no? Dice, bueno, tal vez Popper aceptaría mi punto de sociología de la ciencia si en vez de pensar en individuos y en los errores que cometen los científicos famosos como Boltzmann o Planck o así que son individuos, pues si Popper empieza a pensar la ciencia como una actividad que está hecha por comunidades, pues tal vez se acerque a mi manera de pensar. Pero Popper deja clarísimo que no se va a acercar a la manera de pensar de Kuhn cuando al final de la conferencia pues, que le dimos la semana pasada, dice algo así como, mientras mi propuesta tiene muy poco que aprender de la de Kuhn tiene todo que aprender de la mía. O sea, en vez de decir la mía y la suya, dice los términos, ¿no? O sea, así como la visión sociológica, historicista de Kuhn tiene todo que aprender de la lógica de la investigación que yo he propuesto y yo poco tengo que aprender de esos sociólogos, ¿no? Entonces, pues es triste e irreconciliable porque no parece que Popper vaya a ceder. Y mi impresión de este debate es que Kuhn, como es pluralista y acepta que haya muchas visiones distintas, pues está un poquito más relajado y dice, mira, Popper, pues tal vez tú te convenzas mediante un bilingüe y más diálogos como estos de que pues, tal vez yo tengo un poquito de razón. Y Popper, que es absolutista y cree que él tiene la única razón, pues dice no pienso ceder. Bueno, voy a terminar porque ahora sí ya son las 12, pero les voy a robar unos minutitos porque empezamos 5 minutos tarde. Quisiera terminar con las dos preguntas que me parecen centrales. Vladimir, ya vi que respondiste en el chat que aquí estás. Bueno, pues espero te haya hecho sentido esto que comentaba de Duhem y de todas maneras para todos los compañeros, pues lo que decía yo se entendía con la lectura que hicimos de Hempel. Muy bien, paso a las últimas dos preguntas. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, gracias, Muy doctora. bien. Bueno, en este debate hay dos preguntas muy interesantes. Si no se acuerdan, dentro de un año, 2 años, o dentro de un semestre, cuando ustedes terminen la licenciatura, si no se acuerdan qué dijo Popper y si no se acuerdan qué dijo Kuhn, los entiendo, son conferencias largas, son conferencias complicadas, pero sí les voy a pedir que recuerden
estas preguntas que discuten estos dos grandes filósofos de la ciencia, porque eso sí es como contenido básico de un curso de filosofía de la ciencia. Estas son preguntas esenciales, debates del siglo XX que debemos conocer, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que se plantearon en este debate? Primero, ¿qué criterios se siguen o siguen los científicos cuando deben decidir entre dos teorías contrincantes? Y la otra pregunta es, ¿qué significa que la ciencia progrese? ¿Hay progreso o no hay progreso en la ciencia? ¿Sí? Estas dos preguntas están latentes en el debate. Ahora que releí la conferencia de Thomas Kuhn, me queda muy claro cómo las aborda él. Y bueno, en particular para Kuhn lo que pasa es que el nuevo paradigma se impone porque es capaz de resolver de una mejor manera los problemas o anomalías que el paradigma anterior dejaba sin resolver. Pero pues como se pudieron dar cuenta, no es trivial decidir si hay una sola verdad, si las verdades son contextuales. Las respuestas a estas dos preguntas pueden ser muy interesantes y esto sí quiero que recuerden del debate, ¿no? Que estas son como las cuestiones que se discutían en el siglo XX respecto a cómo debemos entender el conocimiento científico y su desarrollo. ¿Sale? Bueno, entonces ahora sí voy a dejar de compartir el pizarrón, le ponemos pausa al video o stop y si quieren hacer algún último comentario, discutir o duda, pues adelante.